os anunció una nueva de gozo. Habían pasado millones de años después de la creación, cuando en un principio creó Dios el cielo y la tierra, y miles de años después del diluvio, hacia el año 2015, después del nacimiento de Abraham, hacia el año 1510 después de Moisés, de la salida del pueblo israelita de Egipto, hacia el año 1032 después de la unción de David, en la semana 65 según la profecía de Daniel, en la Olimpiada 194, en el año 752 de la fundación de Roma, en el año 42 el imperio de Octavio Augusto, con todo lo pacificado, hacia ahora 2020 años, Jesucristo, Hijo del Padre, del Dios eterno, queriendo santificar el mundo con su venida, concebido por obra del Espíritu Santo, y pasado 9 meses de la concepción, nació en Belén de Judá, de la Virgen María hecho hombre. Os anuncio una nueva de gozo. Señor, ¿qué casa no hallaste cuando naciste en Belén? Señor, ¿qué casa no hallaste cuando naciste en Belén? Hoy te ofrezco la mía, mi casa será Belén. Oh, que eres luz y eres vida, ven a mi vida a nacer, y te cuidaré como te cuidó María, como te cuidó José, y te cuidaré como te cuidó María, como te cuidó José. Mi casa será Belén, si vive mi puerta abierta, y si mi mente está alerta al resplandor de la fe que tuvo María, la fe que tuvo José. Como te cuidó María, como te cuidó José, y te cuidaré como te cuidó María, como te cuidó José. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes.
con tu espíritu. Buenas noches para todos. Buenas noches, Padre. Bienvenidos a esta noche santa del nacimiento de nuestro Salvador. Vamos a orar y poner como intención en esta Santa Eucaristía cada una de sus intenciones, nuestras familias, todos nuestros proyectos, pero sobre todo todos los que están sufriendo en este momento por la soledad, por el coronavirus, por tantas enfermedades, tantas situaciones que agobian a la humanidad entera. Y por supuesto oremos por su párroco, el Padre Rodrigo Gallego, quien se encuentra recuperándose. Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú eres la palabra de Dios hecha hombre. Señor, ten piedad. Todos. Señor, ten piedad. Tú eres la imagen de Dios invisible. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú eres el Santo de Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. El himno que vamos a cantar comienza con el cántico de los ángeles en la noche de la Navidad del Señor. Hacemos nuestros estos sentimientos de adoración y alabanza. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Todos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Todos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor icónico, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Con el Espíritu Santo
Oh Dios, que has iluminado esta noche santa con el nacimiento de Cristo, la luz verdadera, concédenos gozar en el cielo el esplendor de su gloria. A los que hemos experimentado la claridad de su presencia en la tierra, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el principado y es su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de la paz. Para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y por siempre. El celo del Señor del universo lo realizará. Palabra de Dios. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. El Mesías, el Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Alégrese cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Victoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido Salvador, el Mesías, el Señor. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra, Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las buenas obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Les anuncio una buena noticia. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Pueblos todos, batid palmas, aclama a Dios con grito de júbilo. El niño Dios ha nacido en Belén. Toda la gloria a Él, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronaran todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaba allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: no teman, les anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí viene la señal que encontrarán: un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cordial saludo, queridos hermanos. Esta es una noche santa. Santa porque ha venido a nosotros la salvación. Por eso es una noche de gozo, de total alegría, de paz, como decíamos
o como escuchábamos del profeta Isaías. No quiero dejar pasar total gratitud por el padre Luis Norberto, quien fuera párroco de esta iglesia catedral hace algunos años y que hoy nos acompaña, pero también a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, incluso su mismo párroco, que también está viendo esta transmisión y que se está cuidando de esta pandemia que también le tocó. Miren, queridos hermanos, hoy vamos a contemplar tres realidades sumamente importantes. Una realidad histórica, una realidad cósmica y una realidad personal. ¿Por qué una realidad histórica? Porque lo que celebramos hoy y actualizamos cada 25 de diciembre es el hecho de que Jesucristo en verdad nació, se hizo hombre como nosotros. ¿Y por qué lo llamo histórico? Porque precisamente el evangelio que acabamos de escuchar de San Lucas nos está poniendo en ese contexto histórico como tal, en tiempos del emperador Augusto. Y nos podemos remitir a la historia, el tiempo del emperador Augusto, cuando era Cirino gobernador de Siria. Es decir, cómo en medio de la historia de la humanidad, ha irrumpido el Verbo de Dios, ha entrado el Hijo de Dios a habitar en medio de nosotros. Y es por eso que la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, se ha fraccionado y nosotros contamos el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Miren, queridos hermanos, ese fenómeno y esa realidad sigue aconteciendo en cada momento en el que ustedes y yo le permitimos al Señor entrar en nuestra historia personal. Le abrimos, digámoslo de esta manera, el pesebre del corazón para que Él habite, nazca y se queda por siempre allá adentro. Y asimismo, como en la historia universal contamos el antes y el después de Cristo, todo el que se ha encontrado con el Señor puede contar también su vida antes de conocer a Dios y su vida después de conocer a Dios. Vuelvo y repito, sin lugar a dudas, irrumpe en nuestra historia, entra y empieza a transformar todo. Por eso el nacimiento del niño Jesús es una realidad histórica. Aconteció de verdad y sigue aconteciendo en nuestra vida. Segundo elemento, la realidad cósmica. Ustedes ven que al final del Evangelio cuenta allí que aparecieron unos ángeles, una legión del ejército celestial, que decía: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. El cielo, quien desciende a la tierra. Pero como dicen también muchos teólogos, desde el mismo momento del nacimiento, no solamente el cielo desciende a nosotros, sino que la tierra es elevada al cielo. ¿Por qué? Porque Dios, el invisible, se hace visible en Jesucristo, en el niño del pesebre. Pero para que también a través del niño del pesebre nosotros podamos ver el cielo, podamos ver al Dios Padre que tanto nos ama. Fíjense ustedes qué bonito eso, queridos hermanos, porque lo que hoy celebramos es que el cielo ha bajado a nosotros para que nosotros podamos ir al cielo. Yo les decía esta mañana a las hermanas del convento de las veladoras, les decía, ese elemento del cielo bajar a la tierra y de la tierra ir al cielo acontece en cada Eucaristía. Que el invisible, que es Dios, se hace visible en su cuerpo y en su sangre. Por eso me atrevo a decir, queridos hermanos, cada vez que ustedes y yo celebramos la Eucaristía, estamos viviendo también Navidad. Por eso la Navidad no es solamente hoy. La Navidad es cada vez que nosotros le permitimos a Dios entrar, le permitimos a Dios dejarse ver, aceptarlo en nuestra historia personal y en nuestra vida. Y eso es la Eucaristía. El hecho de encontrarnos con el Señor, dejarnos tocar por Él. Esa es la Navidad.
Ese es el elemento cósmico, vuelvo y repito. Y tercero, el elemento personal. ¿Cuál es el elemento personal? Fíjense ustedes que hay una cosa muy curiosa en el Evangelio de San Lucas que acabamos de escuchar. Y es que se le aparecen unos ángeles a los pastores. ¿Por qué se le aparecen a unos pastores? Fíjense este detallito dentro de la tradición judía. Los pastores eran poco tenidos en cuenta porque eran considerados demasiado ignorantes. Para lo único que servían era para estar pendientes de sus rebaños, no más. Tanto así que en los principios judíos, si alguien necesitaba testigos de algo, no se aceptaban pastores por el mismo elemento, que se consideraban demasiado ignorantes. Y sin embargo, a esos tan ignorantes para el judaísmo es donde les llega el anuncio gozoso del nacimiento del Señor. Pero ¿saben por qué, queridos hermanos? Porque ellos, siendo pastores, eran los únicos, podríamos decirlo así, que velaban, que estaban despiertos en medio de la noche, pendientes de su rebaño. Y esa palabra velar o pendientes es lo que venía resonando durante todo el tiempo de Adviento. Estén despiertos, velen para no caer en tentación, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Estén pendientes, esperen que la venida del Señor. Pues fíjense ustedes, queridos hermanos, que allí está el elemento personal. Cómo cada uno de nosotros, si de verdad queremos acoger al Hijo de Dios en nuestro corazón, requiere primero que todo un corazón humilde y sencillo. Porque el niño del pesebre precisamente se hizo eso, un niño humilde, pobre. No nació en un castillo, no nació en una cuna de oro, nació en un pesebre. Y simplemente, como dicen allí, el Evangelio cubierto por unos pañales, pare de contar. En la total pobreza, para indicarnos que la manera de acogerlo a Él es en el corazón humilde y sencillo, pero también en un corazón que está despierto, esperando cuando el Señor se le presenta para acogerlo y recibirlo siempre. Eso es bellísimo, hermanos, porque este tiempo de Navidad que hoy iniciamos, y en especial también este tiempo de diciembre, es un tiempo en que se despierta a nosotros la posibilidad de compartir. Compartimos regalos, compartimos cenas, la natilla, compartimos miles de cosas. Pero qué bueno que nos demos la oportunidad de compartir a Dios y especialmente a los que aún no lo conocen, los que aún no lo han experimentado. Esa es la mayor obra de misericordia que ustedes y yo podemos hacer, queridos hermanos. Que nuestra vida, nuestros actos y nuestras palabras hablen de Dios, el Dios humilde y sencillo. Miren, queridos hermanos, quisiera terminar con esto. Al final aparece el gran himno del gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. El griego no traduce como buena voluntad, traduce paz a los hombres que están pendientes de Dios, es decir, como a la espera, como dispuestos a recibirlo. Una de las cosas, queridos hermanos, que nosotros estamos celebrando hoy, no es solamente que el Hijo de Dios viene a nosotros, sino la posibilidad de que ustedes y yo queramos, oigan bien, recibirlo. Por eso, de una u otra manera, los textos lo traducen como de buena voluntad. Requiere de nuestra voluntad dejar o no entrar a Dios en el corazón. Y cuando eso acontezca, de verdad hay Navidad. El padre Luis Norberto siempre, cada diciembre, repetía algo bellísimo del Papa Pablo VI, y que creo que es sumamente importante volverlo a repetir. Aunque Jesús nazca 1000 o 2000 veces en los pesebres, si no nace una vez en tu corazón, no hubo Navidad. La verdadera Navidad no es simplemente colocar el niño Dios en un pesebre, no es simplemente un compartir de comida, no es simplemente un compartir de familia. Maravilloso si lo hacemos, claro que sí, pero la verdadera
Y especial Navidad es cuando ustedes y yo le abramos el corazón a Cristo para que Él entre y empiece a transformarnos. Esa es la Navidad. Pues bien, queridos hermanos, que la alegría, el gozo y la paz del nacimiento de nuestro Salvador habite siempre en cada uno de nosotros, para que podamos de verdad vivir esta Navidad santamente, vivir este tiempo como el Señor lo quiere, en una expectativa, en una apertura total a Él, especialmente en los más necesitados. Que el Señor nos ayude y que el niño del pesebre traiga para nosotros muchas bendiciones. Hermanos, al proclamar nuestra fe en el misterio de la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios, expresamos nuestra adoración, inclinando la cabeza en el momento en que digamos que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Por eso digamos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres. Por eso, oremos confiadamente diciendo: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por la Iglesia universal, extendida sobre la faz de la tierra, para que sepa llevar a todas las gentes la buena noticia de la salvación, oremos. Dios de amor, escúchanos. Por todos los pueblos, razas y naciones, para que encuentren la paz, don de Dios y fruto del amor y la justicia, y cesen las guerras, las segregaciones raciales y toda clase de opresión y de violencia, oremos. Dios de amor, escúchanos. Por nuestros gobernantes, para que en todas las naciones sepan buscar el bien de todos, la justicia y la paz, oremos. Dios de amor, escúchanos. Por todos los que llevan en su carne la señal de Cristo, pobre y paciente, los enfermos, los que pasan hambre, los emigrantes, los presos, los exiliados, los refugiados, los marginados sociales, los mal vistos, los que sufren los horrores de la guerra, los que lloran la pérdida de sus seres queridos, los que no tienen trabajo, los que viven sin hogar, los ancianos que viven solos, los niños huérfanos, para que puedan sentirse amados de Dios y sus corazones se llenen de gozo, oremos. Dios de amor, escúchanos. Por nuestros familiares y amigos difuntos, que celebraron otros años con nosotros la Navidad del Señor, para que renacidos a la vida eterna, la gloria del Señor los envuelva con su claridad, oremos. Dios de amor, escúchanos. Por nuestra ciudad de Buga, por los ausentes, por nuestras familias, por nosotros aquí reunidos, para que acogiéndonos con amor y paciencia, vivamos la gran alegría de la Navidad, oremos. Dios de amor, escúchanos.
En un momento de silencio, cada uno preséntele al Señor sus propias intenciones. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, manifestado hoy al mundo en la humildad de nuestra carne. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. En la capilla hay repique de campanas navideñas, y en el pesebre una virgen desvelada sufre y sueña, contempla al niño dormido, mira su frente serena, y una sonrisa ilumina su carita y azucena. Todos. Don din dan, las campanitas sonando están. Don din dan, las campanitas sonando están. Cada mañana en la torre de la iglesia campesina, las campanas se despiertan a pesar de la neblina, llegando la Nochebuena, cantan alegres al viento, una plegaria amorosa, adorando al Rey del cielo. Don din dan, las campanitas sonando están. Don din dan, las campanitas sonando están. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. En esta solemnidad te pedimos, Señor, que te sea agradable nuestra ofrenda, y por este sagrado intercambio concédenos participar de la divinidad de aquel en quien nuestra naturaleza está unida a la tuya. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque por el misterio de la palabra encarnada, la luz nueva de tu gloria se desplegó ante los ojos de nuestra alma, para que mientras conocemos a Dios visiblemente, seamos por Él arrebatados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, Hosana, Hosana,
cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos
a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría porque nos ha nacido el Salvador, dirijámonos a Dios Padre con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, sea tu nombre, nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Todos. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Allí desde su puesto y con una venia, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos,
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dios está contigo porque se hizo hombre. Dios es un amigo, Dios es uno más. Alegre esa cara y canta conmigo. Feliz Nochebuena, feliz Navidad. Tú que vives solo, tú que vives triste, sonríe con ganas porque es Navidad. Estrena optimismo y mira de frente que a Dios de hombre a hombre le puedes hablar. Dios está contigo porque se hizo hombre. Dios es un amigo, Dios es uno más. Alegra esa cara y canta conmigo. Feliz Nochebuena, feliz Navidad. Tú que estás cansado, tú que estás hundido, levanta los ojos y aprende a esperar. Confía en la estrella que anuncia al Dios vivo y olvida la pena y empieza a cantar. Dios está contigo porque se hizo hombre. Dios es un amigo, Dios es uno más. Alegra esa cara y canta conmigo. Feliz Nochebuena, feliz Navidad. Tú que estás tan alto, tú que estás vencido, levanta tu alma y empieza a luchar. Dile a la gente que Dios es su amigo, por eso en la tierra hoy es Navidad. Dios está contigo porque se hizo hombre. Dios es un amigo, Dios es uno más. Alegra esa cara y canta conmigo. Feliz Nochebuena, feliz Navidad. Se encuentra en un portal muy pobre el niño de María y José, el niño que en Belén naciera, buscando nuestra redención. Todos, ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Adoremos al niño que acaba de nacer en un portal muy solo sobre patas, tiritando entre la mula y el buey. La Virgen lo adormece, el buey le da calor y todos los pastores de rodillas le arrodaban por ser nuestro Salvador. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Hoy suenan todas las campanas, alegre porque ya llegó del cielo nuestro niño bello, el niño que en Belén nació. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo.
Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Todos. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Allá por el oriente salió una gran estrella, avisando a los reyes que en Belén había nacido el Dios de la humanidad. Los reyes visitaron al niño rey de Dios y todo le llevaron oro, mira, incienso en señal de adoración. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 Jesús, ven, 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 mi amor. Vamos, 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 pastorcito. Vamos, vamos, vamos a Belén. Iremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Vamos, 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 pastorcito. Vamos, vamos, vamos a Belén. Iremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna. La Virgen y San José, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuna. Todos. Vamos, 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 pastorcito. Vamos, vamos, vamos a Belén. Iremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Entre tanto, San José lo acaricia entre sus brazos, y la Virgen María, y la Virgen María lo acaricia en su regazo. Vamos, 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 pastorcito. Vamos, vamos, vamos a Belén. Iremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Pastorcito, gran noticia, buenas nuevas voy a dar. Que del oriente, que reyes del oriente se dirigen al portal. Vamos, 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 pastorcito. Vamos, vamos, vamos a Belén. Iremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Vamos, 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 pastorcito. Vamos, vamos, vamos a Belén. Iremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Oremos. A quienes celebramos con alegría el nacimiento de nuestro Redentor, concédenos, Señor Dios nuestro, que por una vida santa podamos alcanzar la perfecta comunión con Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les recordamos que mañana habrá misa de 10 de la mañana, 12 del día, 2, 4 y 6 de la tarde. La misa de 8 se cancela por el toque de queda.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. El Dios de infinita bondad que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y que iluminó con su glorioso nacimiento esta noche santísima, aleje de ustedes las tinieblas del pecado y alumbre sus corazones con el esplendor de las virtudes. Amén. Amén. El que encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría de su nacimiento salvador, llene sus corazones con su gozo y los haga mensajeros de su evangelio. Amén. Amén. Y que quien por su encarnación logró reunir las realidades terrenas con las celestiales, los colme con sus dones, les dé su paz y su benevolencia y los haga ser partícipes de la iglesia celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. Los invitamos para que esperen un momento para hacer el último día de la novena. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Del jardín del cielo la más bella flor. En una colina con la nieve fría reposa la noche la Virgen María. Reposa la noche la Virgen María. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Del jardín del cielo la más bella flor. Semillitas de Maús quieren compartir con ustedes el día noveno de la novena de Navidad. Escuchemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres y que le diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, nacieses en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En torno de él ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por tus divinos méritos, por las incomodidades que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Que dispongan nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ella su cuna y muera eternamente. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen.
Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiese por madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh dulcísima Madre, comunicarme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo aguardasteis tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan soberanos misterios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego, por el amor que tuviste al divino niño, me abras este fervoroso deseo